Hola alumnos, bienvenidos a una nueva videoclase. La videoclase de esta semana se trata sobre la nota del traductor y la nota al pie. Es un tema que a mí en lo personal me parece muy interesante, es un tema en general muy relevante también, es una herramienta muy útil que de hecho muchos de ustedes ya la han utilizado en trabajos prácticos anteriores, especialmente cuando estábamos traduciendo el texto As Long as the Lemon Trees Grow, y la mayoría, si no me equivoco todos los que ocuparon esta herramienta, la nota del traductor, la utilizaron muy bien, así que espero que cuando estemos haciendo el trabajo práctico o los trabajos prácticos que incluyan la herramienta de nota del traductor o nota del pie, les va a ir igualmente bien. Comenzamos entonces con la nota al pie de página. Son pequeñas llamadas de atención que hace el investigador que está escribiendo el texto de origen o el autor del texto de origen para indicar la fuente de donde provienen los datos, especialmente en textos técnicos científicos, pero también los van a encontrar en textos literarios, aclarar algún dato que lo requiera o ampliar o explicar una idea que a lo mejor esa explicación de la idea sea un poco muy larga para ponerla dentro del fluir, dentro del correr del texto. Entonces se pone en una nota aparte. Estas notas, si son muchas, ¿sí? Se enumeran de forma progresiva, ya sea por capítulo o a lo largo de todo el trabajo. Es decir, puede haber casos en donde las notas estén enumeradas por capítulo del 1 al 10, al siguiente capítulo empiezan de vuelta del 1 al 10, es decir, no siguen 11, 12, 13, ¿sí? O en todo el trabajo puede haber 100 notas y se enumeran del 1 al 100. En los trabajos escolares resulta más práctico presentar todas las notas al final de cada capítulo o al final del trabajo. ¿Sí? Eso requiere que el lector, ¿sí? Vea una nota y tenga que dirigirse ya sea al final del capítulo o al final del trabajo, donde hay un índice de todas las notas, buscarla ahí y leer cuál es la aclaración, ¿sí? Que contiene esa nota. Sin embargo, ponerlas en la página en donde está la misma referencia ayuda a que el lector ubique esa información de forma más rápida, que también es lo más común, ¿sí? Muchos de ustedes habrán leído textos literarios en donde hay algún numerito chiquitito o alguna comilla o algo indicando que ahí hay una nota y la encuentran directamente al final de la página. Es lo más común, es lo más práctico, es seguramente lo que ustedes también se habrán encontrado. ¿Sí? Las notas al pie de página son, como puse anteriormente, para expresar o ampliar el tema, dando una breve explicación en la nota. Y acá tienen ustedes el ejemplo. Fíjense que acá está el número de nota chiquitito arriba con un superíndice. Y cuando vamos al pie de página tenemos el número 1. Fíjense que en la nota número 1 sí es una explicación. Y en cambio la número 2 es como una aclaración, es como más cortita, ¿sí? La número 1 contiene una explicitación que hacía falta y fíjense que es bastante largo como para ponerlo dentro del texto, ¿sí? La número 2 es más chiquita y corresponde a quien dijo esta frase: la honra cría las artes, ¿ok? Vamos ahora a nota del traductor. Fíjense que hay diferencia: nota del autor, nota del traductor, no es lo mismo. Nota del traductor, fíjense cómo es la abreviatura y es una pequeña aclaración, acotación para aclarar que el texto al que se está haciendo referencia es una redacción propia del autor con el objetivo de disipar ambigüedades. Y la forma correcta, nota del traductor, se escribe así, con los puntos, porque es una abreviatura y no un acrónimo. Sirve para indicar una aclaración que proviene directamente del traductor, en donde se explica por qué esa traducción, ¿sí? ¿Por qué esa transliteración a la lengua meta? Es decir, ¿por qué esto de la lengua de origen yo lo traduje así a la lengua meta? A ver, ustedes como traductores lo saben, pero a lo mejor vaya a haber casos en donde sea necesario darle esta pequeña explicación al lector de por qué está ocurriendo esto en la traducción.
¿sí? Se puede explicar también la procedencia original de la frase. Esto es lo que había ocurrido con el texto de As Long as the Lemon Trees Grow. Había una pequeña frase que estaba en otro idioma, que ya venía así desde el original, entonces valía la pena ahí, en una nota del traductor, explicar por qué esa frase había permanecido así, es decir, porque ya el autor original así lo había querido, y además explicar el significado para los lectores que no sepan. Proyectando así que lo que se escribe no se debe a un error, ¿sí? Porque es muy probable que el lector vaya a interpretar ciertos casos como un error en la traducción cuando en realidad no lo es. Entonces ahí vale la pena aclarar con una nota del traductor. En el Instituto de Lenguas Vivas nosotros solemos aplicar esto al final de página, como les expliqué a ustedes que suelen ser los casos más comunes, ¿sí? No siempre es necesario utilizar la abreviatura nota del traductor cuando se desean hacer estas aclaraciones, pudiéndose usar el pie de página en su defecto, ¿sí? Y ahí les puse un ejemplo para que puedan ver, donde se puede ver claramente la nota del traductor. Esto es todo con respecto a la clase de esta semana, porque es un tema que me parece bastante directo, bastante al grano. No hay mucho más que aclarar acá, porque la mayor parte de esto en la práctica ustedes van a ver, van a medirse ustedes qué tanto necesitan las notas y qué tanto no. Hay esta semana una actividad en el foro utilizando el texto de Rodolfo Walsh, que está muy bueno para ver la cuestión de las notas al pie, o notas del traductor o notas de autor. Participen en el foro, y si deciden no participar en el foro, les pido que al menos lean el texto de Rodolfo Walsh, porque es un texto realmente fundacional en lo que tiene que ver con la traducción de notas. Es un texto muy importante para verlas, para analizarlas, y también para ver cómo funcionan y cómo podrían dominar el texto que ustedes están haciendo si no les ponen un freno ustedes mismos. Ya cuando vean el material de la semana y respondan las preguntas que están en el trabajo práctico, van a ver a qué me refiero, ¿sí? A lo que tiene que ver con qué tanto nosotros como traductores necesitamos las notas y cuándo llega un momento en que las notas ya son demasiado, ¿sí? Y nos pasamos. ¿Qué otra cosa les quería decir con respecto a esto? Con respecto a las notas al pie, y para cerrar esta videoclase, para que se queden pensando en esto, se dice que mientras más notas del traductor utilice un traductor, menos seguro está de su habilidad traductora. Quédense pensando en esa frase. Yo opino que es una frase muy acertada. Cuanto más nosotros necesitamos andar aclarando lo que traducimos, es porque menos seguro estamos de lo que nosotros traducimos se va a entender o va a ser fácil de entender para el lector, ¿sí? Quédense pensando en eso. El trabajo práctico de esta semana está disponible en la plataforma. El trabajo práctico es obligatorio. La actividad en el foro es una actividad complementaria, en el sentido de que si ustedes la completan, no sé, el lunes o comentan el martes o el miércoles, me da tiempo a mí de responderles a ustedes, tal vez con un feedback que les resulte útil para el trabajo práctico y lo puedan aplicar al trabajo práctico, ¿sí? Si me comentan en el foro tal vez un domingo a las 10 de la noche, ya no me da el tiempo a mí de responderles, o si yo les respondo, a ustedes no les da tiempo de aplicar tal vez ese feedback en sus trabajos prácticos. Por eso es una actividad complementaria, porque de ahí pueden sacar información muy útil para aplicar a su trabajo práctico. Así que si lo necesitan, si les parece que tal vez les falta alguna práctica o quieren probar primero en el foro cómo ustedes utilizan las notas al pie, yo les puedo corregir ahí mismo. Ustedes ven el resultado, lo aplican a su trabajo práctico. Pero si tienen dudas que sean más puntuales del trabajo práctico, de las consignas o de una situación en específico, me escriben en el foro de avisos y les respondo ni bien los vea. Así que tengan una muy buena semana y éxitos en el trabajo práctico.